Hola amigos, muy buen día. Mi nombre es José Guillermo Coutinho Saldaña y pues este día vamos a hablar en un nuevo podcast de lo que es el Producto Interno Bruto, el PIB per cápita y las cuentas nacionales. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente en un año. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país. El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos, es decir, la producción de manzanas, leche, libros, barcos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios de un taxi, un dentista, un abogado o un profesor, entre otros. Hay datos que no se incluyen, simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida. Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del PIB aumenta. Es decir, el PIB del año calculado es mayor que el año anterior. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Pues se calcula con los métodos del gasto, método del valor agregado y el método del ingreso. Una observación hablando del Producto Interno Bruto del país fue que en el año 2018 hubo una caída muy significativa a partir del tercer trimestre, que fue del 2.8% al cuarto trimestre del 2018, que fue del 1.2%. O sea, esto quiere decir que del tercer trimestre estaba en 2.8 y el cuarto trimestre ya bajó significativamente al 1.2. Coincide que en ese año, en el 2018, es cuando Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia. De ahí se vino en caída libre del cuarto trimestre de 2018, se vino en caída libre hasta llegar a su punto más bajo en el segundo trimestre de 2020, momento en el que estaba empezando la pandemia en México, que fue del menos 18.7% la caída del Producto Interno Bruto. En los dos trimestres siguientes hubo mejoras considerables, pero seguía estando en números negativos, en menos 4.6%. Bueno, y hablando del PIB per cápita. El PIB per cápita o ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Por ello se divide el Producto Interno Bruto de dicho territorio en el número de sus habitantes. El empleo de la renta per cápita como indicador de riqueza o estabilidad económica de un territorio tiene sentido. Esto porque a través de su cálculo se interrelacionan la renta nacional y los habitantes de ese lugar. El objetivo es obtener un dato que muestre el nivel de riqueza o bienestar de un territorio en un momento determinado. Con frecuencia se emplea como medida de comparación entre diferentes países para mostrar la diferencia en cuanto a condiciones económicas. El PIB per cápita se saca por la división del PIB, un ejemplo que sean de 200.000 millones, entre su población, que fueran, por así decirlo, 20 millones de habitantes. Y al dividir 20.000 millones entre 20 millones de habitantes, el PIB per cápita sería igual a 10.000. Bueno, de ahí vamos a hablar de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales constituyen un sistema integrado de cuentas macroeconómicas. Estas buscan reflejar los aspectos más relevantes de la economía de un país. Las cuentas nacionales tienen como objetivo principal presentar de manera resumida y coherente los flujos de producción y consumo y acumulación que se dan en un país, todo ello durante un determinado periodo de tiempo. Asimismo,
Estas cuentas reflejan cómo se produce y los cambios estructurales que se pueden dar en la economía. Por ejemplo, un cambio relevante en la tecnología de producción. Componente de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales se guían por un conjunto de definiciones, conceptos, clasificaciones y normas contables que no son ampliamente aceptadas a nivel internacional. Los principales componentes son actividades y transacciones, sectores institucionales de la economía, cuentas, balances, cuadros de ofertas y utilización. Cabe mencionar que no es posible medir con total exactitud los flujos económicos debido a la falta de información y a que sería muy costoso hacer una medición detallada. Dado lo anterior, estas cuentas son una estimación y por ende es muy relevante que la metodología que se utilice sea rigurosa y se encuentre bajo una constante revisión. ¿Para qué se utilizan las cuentas nacionales? Las cuentas nacionales tienen diversos usos, entre los cuales destaca seguimiento de la economía, análisis macroeconómico, comparación internacional y solo eso. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes este día y hablarles de un nuevo tema. Hasta la próxima.